Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este curso de actualización docente Derecho Laboral con el tema Derecho Internacional, Convenios 87, 98, 189 y el TECMEC y sus implicaciones en México. Y como moderador de este evento nos acompaña el maestro David Ricardo Navarro Conrique Bautista, de la Universidad de Guadalajara. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les anunciamos que pueden consultar en www.webinars.cusea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz al maestro David Ricardo Navarro Conrique Bautista. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Y pues muy rápidamente me permito leerles una breve reseña del currículum que tiene aquí nuestro ponente. Voy a tratar de hacerlo rápido porque ya ven que muchas veces son currículos muy largos, ¿verdad? Pero en fin, el licenciado Alejandro Áviles Gómez es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene una especialidad en Derecho Laboral por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, con mención honorífica. Tiene una especialidad en Constitución Social y Derechos Humanos Laborales por la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, España. Es asesor legal del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de varios sindicatos. Obviamente es abogado postulante en materia laboral, también es integrante de la Delegación Mexicana del Sector de Trabajadores ante la 106 y 107 Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, y es delegado de los trabajadores de México en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil. También es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Social y, perdón, de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social. Licenciado, pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por el apoyo que nos dan en las conferencias y adelante, te dejo completamente el micrófono. Nomás para las personas que nos están escuchando, les pido si tienen alguna pregunta, ponerla en Facebook. Si tenemos tiempo aquí, nuestros ponentes la responden en esta misma plática. Si por algo no se alcanzaren por el tiempo, déjenos su pregunta con su correo y ellos mismos directamente los contactan a ustedes para cualquier duda. Así de buena onda están portando ellos, ¿verdad? Entonces, adelante, Alejandro, licenciado Alejandro. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la presentación que me hace el maestro Navarro. Asimismo, agradezco a la comunidad de CUSEA la oportunidad que me brindan de manifestarme en este curso de actualización docente, en el que hablaremos brevemente de lo que es el convenio 87, convenio 98, convenio 189 y sus implicaciones en México a partir del tratado comercial celebrado hace algunos meses. Sin duda alguna, el título es muy amplio, cada uno de estos temas da para muchísimo tiempo. Sin embargo, habremos de hablar de algunas líneas generales de estos convenios. Y para iniciar, diremos que la Organización Internacional del Trabajo nace en 1919, nace con el Tratado de Versalles, que pone fin a la Primera Guerra Mundial y que en el apartado 13 se establece el nacimiento de esta Organización Internacional del Trabajo. En la actualidad, la Organización Internacional del Trabajo es una agencia que depende de la ONU, es la única agencia de carácter tripartito de la ONU y desde 1941 está subordinada a esta. También habremos de decir que nuestro país forma parte de la Organización Internacional del Trabajo desde el año 1931. Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo tiene su sede en Ginebra, Suiza, y tiene tres estructuras en su organización. Una de ellas es la Conferencia Internacional del Trabajo, que se reúne año con año, salvo la excepción de 1941 y ahora en el año 2020, que por motivo de la pandemia no se reunió. Sin embargo, lo que hace la Organización Internacional del Trabajo, el resultado que emana
del diálogo social entre gobiernos, empleadores y trabajadores son convenios. ¿Y qué son los convenios de la Organización Internacional del Trabajo? Bueno, pues son tratados internacionales que son legalmente vinculantes y que pueden ser o no ratificados por los Estados miembros. También la Organización Internacional del Trabajo, a veces cuando ratifica un convenio, lo acompaña de una recomendación que va a particularizar lo que el convenio hace referencia. Pero también hay algunas recomendaciones que no son necesariamente vinculantes para los Estados miembros, pero que sí constituyen digamos, directrices que los estados tendrían que seguir. Como ustedes saben, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 133, hace referencia a que todos los tratados que celebre el presidente y ratifique el Senado de la República son ley suprema. Y en este sentido es que los convenios que México ha ratificado ante la OIT son ley suprema y son obligatorios para el país. En ese sentido, habríamos que establecer que la OIT tiene un sinnúmero de convenios, digamos que adoptados. Sin embargo, hay 8 convenios que la OIT denomina como convenios fundamentales. En primer término, tenemos el convenio 99, que se refiere al trabajo forzoso, perdón, dije 99, es convenio 29, que se refiere al trabajo forzoso, y el convenio 105, que se titula La abolición del trabajo forzoso. Estos dos convenios son convenios hermanos. Por otro lado, tiene el convenio 138, que habla de la edad mínima, y el convenio 182, que habla de las peores formas de trabajo infantil, y estos dos convenios también son convenios hermanos. También está el convenio 100, que habla de la igualdad de remuneración, y el convenio 111, que habla de la discriminación. Estos dos convenios son también convenios hermanos. Llevamos 6, yo dije que son 8 los convenios fundamentales. Los otros 2 convenios fundamentales son motivos de nuestra charla, el convenio 87 y el convenio 98. En ese tenor, quiero decirles que el convenio 87 lo adoptó la Organización Internacional del Trabajo en 1948 y que México lo ratificó en 1950. Hace poquito más de 70 años que México ratificó el convenio 87, denominado sobre libertad sindical y derecho de sindicación. Y este convenio, que viene siendo el 7º, está todavía relacionado con otro, que es el convenio 98 de la OIT, que habla sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Este convenio, que data de 1949, apenas en el año 2018, en el mes de noviembre, fue ratificado por nuestro país. Fíjense ustedes, tuvo que pasar muchísimos años para que México ratificara el convenio 98. Y este convenio, una vez ratificado, entra en vigor al año siguiente. En este caso es que el 23 de noviembre de 2019 entró en vigor el convenio 98, es decir, no tenemos ni siquiera un año de que este convenio entró en vigor. Pero también hay otro convenio del que vamos a hablar más adelante, que es el convenio 189. Es un convenio relativamente joven porque lo adoptó la Conferencia Internacional del Trabajo en el año 2011 y fue precisamente el mes de julio de este año, es decir, el mes pasado, que México depositó este convenio 189 ante la oficina del director general de la OIT, y que bueno, es un convenio del que vamos a hablar en un momento más, pero que aún no está vigente. Va a entrar en vigor
a partir del 3 de julio de 2021. Y en ese sentido, bueno, pues habremos de seguir adelante con la exposición. Me voy a permitir presentar, compartir con ustedes una pantalla que en principio se refiere al convenio 97. Dejen ver si es este el convenio que es el que quiero compartir. Pues exactamente. Es el convenio, a ver, ¿ustedes sí lo alcanzan a ver? ¿Sí se ve el convenio? A ver, denme un segundito. ¿Ahí lo vemos? Todo bien ahí. Perfecto, voy a mover mi pantalla para acá. Bueno, el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, número 87, como ya comentamos, data de 1948. Espéreme tantito porque aquí voy a enfrentar. Ya. Bueno, pues este convenio fue ratificado por nuestro país el 1 de abril de 1950. ¿Y cuáles son los principios que tutela dicho convenio? Pues bueno, se refiere a la libertad sindical, entre ellas a la autonomía, a la democracia y al pluralismo sindical. También tutela el principio de independencia, de exclusividad, del derecho de sindicación, de estabilidad y de armonización legislativa. ¿Qué hablamos cuando hablamos? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de libertad sindical? La libertad sindical es como una figura triangular que hace referencia a la sindicación libre, a la autonomía sindical y a la pluralidad sindical. Es una triada que pues la podemos definir como un triángulo. Esa es la libertad sindical. Sindicación libre, autonomía sindical y pluralidad sindical. ¿Qué es la libertad sindical? La libertad sindical es el derecho de los trabajadores y las trabajadoras, pero también de los empleadores, sin ninguna distinción, de constituir organizaciones y afiliarse a las mismas. Es decir, los convenios internacionales no solamente van dedicados a los trabajadores, sino también a los empleadores. Y también los empleadores forman organizaciones. De hecho, en nuestro país hay sindicatos de empleadores y están aglutinados en cámaras. No se hacen llamar sindicatos, pero sí se hacen llamar, por ejemplo, Coparmex. Y, bueno, pues es el derecho que tienen a partir de la libertad sindical de constituir organizaciones. También el derecho de los trabajadores y de empleadores de constituir la organización que consideren pertinente y afiliarse a ellas. Esto no puede ser restringido de ninguna manera. Derecho de las organizaciones de redactar sus estatutos y reglamentos. Las organizaciones pueden redactar su estatuto síndico siempre y cuando cumpla con los lineamientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Y en ese sentido es que pueden redactar sus estatutos y reglamentos como consideren más adecuado. El derecho de las organizaciones de elegir libremente a sus representantes. Son los trabajadores, son los agremiados quienes pueden decidir a quién eligen como representante. En nuestro país, mucho se habla, mucho se discute de los líderes que llevan muchos años en el ejercicio del poder. Sin embargo, habría que pensar de qué forma han sido electos estos dirigentes sindicales. Hay estatutos que definen que no debe haber reelección en la directiva sindical. Hay estatutos que dicen que únicamente habrá una reelección. Hay estatutos que dicen que puede haber reelección cuantas veces se desee.
Pero aquí lo importante no es eso. Lo importante es cómo se eligen esos dirigentes. Eso es lo verdaderamente importante. Y por ello, recientemente se reformó la Constitución en el año 2017, el artículo 123, después se modificó la ley reglamentaria el 1 de mayo de 2019, en el que, entre otras muchas cosas, estableció que los dirigentes sindicales deben de elegirse a través del voto personal, libre y secreto. Eso es lo que la Constitución y la ley incluyó, de tal manera que siempre que se elijan de manera democrática, de manera transparente y permitan la pluralidad, pues los dirigentes sindicales pueden elegirse cuantas veces lo deseen. Se acabó aquellas elecciones de dirigentes sindicales que se realizaban a mano alzada o por aclamación. Y ese es uno de los objetivos de la reforma laboral de 2017 a la Constitución y de 2019 a la Ley Federal del Trabajo. El derecho de las organizaciones de organizar su administración, valga la redundancia. Pues las organizaciones sindicales pueden administrarse de la manera que ellos consideren más correcto. Y ahí no puede haber injerencia ni presiones de ningún tipo. Derecho de las organizaciones de organizar libremente sus actividades y formular su programa de acción. Pues bueno, los sindicatos se mueven de muy distintas formas. Y ustedes pueden ver sindicatos muy activos, así como sindicatos muy pasivos que, bueno, definen libremente sus actividades, su programa de acción y lo llevan a cabo. La libertad sindical también supone el derecho de huelga y está señalado con rojo en la lámina porque el derecho de huelga no está expresamente reconocido en el Convenio 87. Sin embargo, ha habido muchas discusiones en el seno de la Organización Internacional del Trabajo, en la Comisión de Aplicación de Normas, en el Comité de Libertad Sindical, en el que se ha llegado a la conclusión que el derecho de huelga forma parte de la libertad sindical. Y cuando hablamos de derecho de huelga, pues es algo que en algunos países está como muy, digamos, muy mal visto el derecho de huelga. Nosotros en nuestro país hemos avanzado por muchas etapas, desde la etapa de la prohibición, de la etapa de la tolerancia y ahora en la etapa en donde está reglamentado en una ley. Derecho de las organizaciones de disolución y suspensión. Los sindicatos pueden, cuando así lo deseen, disolverse o suspender su actividad y bueno, pues es todo su derecho de hacerlo. Hay quienes deciden disolverse para fusionarse con otros sindicatos, hay quienes dicen disolverse para convertirse en una federación, etcétera, 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 y es un derecho que tienen en todo caso pues los sindicatos. Independencia. Esa lámina dice independencia, pero es independencia. Pues bueno, la independencia es la facultad de las organizaciones de autodeterminarse, no dependiendo de otro ente para realizar sus fines, gozando de total autonomía para realizar los mismos. Y es precisamente la independencia uno de los puntos nodales de los sindicatos. No tener la injerencia externa, independientemente de que los sindicatos puedan tener una ideología política en sus planes de acción, deben evitar a toda costa la injerencia de entes externos, llámese gobierno, llámese patrones, llámese partidos políticos, y esa independencia es como finalmente permite a los sindicatos gozar de credibilidad. El principio de exclusividad. ¿Quiénes son los titulares del derecho? Bueno, pues son los trabajadores y los patrones, como ya lo hemos
venido realizando. Deben realizar sus actividades sin injerencias recíprocas. Ni el trabajador puede ir a querer organizar al empleador, ni el empleador puede ir a entrometerse en la vida interna de los sindicatos. Y esto es un reto muy importante por lograr, porque si queremos verdaderamente empoderar a los trabajadores, democratizar a los sindicatos, pues se debe de cumplir con este principio de no tener injerencias recíprocas. Clasificación universal o de coaliciones o de sindicatos, bueno, hay sindicatos gremiales de industria o de oficios varios, que no nos vamos a detener mucho ahí porque no es motivo de nuestra plática, pero bueno, a la vez los sindicatos pueden formar parte de federaciones, confederaciones y organizaciones internacionales. De hecho, es como los sindicatos van adquiriendo fuerza. Hay sindicatos que a veces su tamaño no es lo suficientemente grande para tener una actividad política, para hacer frente a una revisión contractual, a un emplazamiento a huelga, o simplemente a defenderse de violaciones a la libertad sindical, y bueno, pues recurren a una federación, se afilian a una federación, o a veces una confederación, o a veces se van más allá incluso y forman parte de organizaciones internacionales. Por ejemplo, en América tenemos a la Confederación Sindical de las Américas, que es una organización pues regional que aglutina a varios millones de trabajadores, y esta a su vez está aglutinada a una global, ¿no? A la Confederación Sindical Internacional, que también pues lleva a cabo su actuar político. El derecho de sindicación. ¿Qué es el derecho de sindicación? El derecho de sindicación contempla tres tendencias. Una es la de pertenecer a un sindicato. La libertad de pertenecer a un sindicato. La libertad de no pertenecer a un sindicato. Y tres, la libertad de dejar de pertenecer a un sindicato. Eso es parte de la libertad sindical, y bueno, pues es algo muy importante en nuestro país porque anteriormente había una cláusula en la ley, una cláusula denominada una cláusula de expulsión por separación, en el que si el trabajador era expulsado del sindicato, pues también el empleador tenía que separar al trabajador de la empresa. Y eso evidentemente que fueron declarados artículos inconstitucionales en función de que van en contra de este derecho de sindicación. Repetimos, la libertad de pertenecer a una organización sindical, la libertad de no pertenecer a una organización sindical, o la libertad de dejar de pertenecer a una organización sindical sin que haya discriminación, sin imposición, sin intervención del Estado y sin que haya una sanción. Esto es importante, el tema es muy amplio, en obvio del tiempo es que no vamos a profundizar, pero vamos a continuar. Los sindicatos tienen, y hablo, insisto, cuando hablo de sindicatos, hablo de sindicatos de trabajadores y de empleadores. Un principio que es el principio de estabilidad, en los que ellos deciden conformarse como tal y solamente pueden ser disueltas por la vía jurisdiccional, es decir, un previo juicio que dé como resultado la disolución de esta organización sindical. Pero nunca se puede disolver un sindicato por decreto presidencial, por una ley o por una cancelación por la vía administrativa. Todo registro de una organización sindical no debe estar condicionado. Si nosotros somos un grupo de trabajadores que en este momento decidimos constituirnos como sindicato, somos más de 20 trabajadores, llevamos a cabo una asamblea constitutiva, redactamos los estatutos, los aprobamos, elegimos a la primera mesa directiva, nosotros ya nacimos como sindicato, no requerimos
el visto bueno ni la autorización de nadie. Pero, hay un pero, que nos obliga a ir a registrar al sindicato, en este momento todavía a la junta local, o si es de carácter local, o a la Dirección de Registro de Asociaciones, es de carácter federal, para que ellos tomen nota de ese sindicato, tomen nota del periodo lectivo, tomen nota de quienes integran la directiva, y entonces nos den una constancia que nos va a dar la personalidad jurídica. Y bueno, pues hasta aquí voy a dejar este convenio 97, porque son muchas láminas todavía que nos llevan a profundizar respecto del tema, y no nos daría tiempo para revisar el convenio 98, que en un momento les voy a compartir. Denme un segundito, por favor. Sí estamos bien, ¿verdad? ¿Sí nos estamos escuchando bien? Todo muy bien, se escucha y se ve muy bien. Ah, perfecto. Entonces, voy con el siguiente. Bien, aquí ya lo tenemos. Y decíamos que el convenio hermano del convenio 87 es el convenio número 98. Comentábamos que este convenio, no obstante que data de 1949, fue ratificado por México en 2018 y entró en vigor en 2019, en noviembre de 2019. Este convenio 98 y convenio 87 son convenios hermanos y forman parte de los 8 convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. En este convenio nos vamos a ir un poquito más rápido para saber qué es lo que dice. Bueno, cabe hacer mención que este convenio 98 ya se había solicitado muchas veces que se ratificara a través de la presión de muchas organizaciones sindicales llamadas independientes, y en el año 2015 fue presentado por el entonces presidente de la República al Senado. Sin embargo, llegó al Senado y en el Senado pues durmió el sueño de los justos. Y no fue en 2018, con una nueva legislatura, que lo sacan del cajón, lo ponen a discusión y se ratifica el convenio 98 en el año 2018. Este convenio 98 se refiere al derecho de sindicación y de negociación colectiva. Y aquí hay que hacer una precisión. No olvidemos que nuestra estructura constitucional en apartado A y apartado B del artículo 123 nos deja ver 2 modalidades de sindicación y 2 modalidades, si podríamos llamarle, de negociación colectiva. Y en ese sentido es que no vamos a andar mucho en el tema, pero cuando hacemos referencia a que el convenio 87 y convenio 98 son convenios hermanos, hay aspectos que aún no permean al apartado B. Así ustedes pueden ver todavía sindicatos, por ejemplo, el sindicato de maestros, van a ver muchos sindicatos que son del apartado B y que no necesariamente les están aplicando las normas que le aplican a los sindicatos del apartado A. Se refiere al derecho de sindicación y a la negociación colectiva. Dijimos que entró en vigor en julio de 1951, fue ratificado por México el 20 de septiembre de 2018. El 23 de noviembre de ese mismo año, las autoridades mexicanas lo depositaron en la oficina del director general de la OIT y entró en vigor el 23 de noviembre de 2019. ¿Cuál es el contenido de este convenio? Pues bueno, el contenido básico de este convenio es discriminación antisindical, actos de injerencia,
garantía institucional y fomento de la negociación colectiva. ¿Qué es la discriminación antisindical? Son todas aquellas conductas que por vía de acción o de omisión lesionan la libertad sindical, tanto en su manifestación individual como colectiva, afectando por regla general a los trabajadores, a sus representantes y a la organización sindical misma. La protección debe existir tanto en el momento de la contratación como durante el desarrollo de la relación del empleo. Y entonces, nadie puede ser discriminado por pertenecer a una organización sindical. En nuestro país, lamentablemente, hay una cultura muy pobre respecto a los sindicatos, respecto a la sindicación, y generalmente cuando hay un trabajador que pertenece a un sindicato y que pelea por sus derechos, generalmente se le discrimina diciéndole que es un rijoso, diciéndole que es un alborotador, etcétera, etcétera, etcétera. Este convenio 98 viene a proteger contra estos actos discriminatorios y que, bueno, pues sin duda alguna se dan. Es algo que no podemos pues ocultar. Actos de injerencia. Pues estos son intervención de una persona en asuntos ajenos o en cuestiones que no son de su incumbencia. ¿Y cuáles son los actos de injerencia en la materia sindical? Pues bueno, fomentar la constitución de organizaciones como medio de control laboral por parte del patrón o alguna organización. Y bueno, finalmente voy a dar un ejemplo, es un ejemplo que no tiene ningún, es simplemente para fines académicos, ilustrativos, pero es un ejemplo real, actual, y seguramente ustedes han oído hablar del conflicto de la huelga de más de medio año que tiene los trabajadores de Notimex, los trabajadores afiliados a Sud Notimex, que, bueno, estallaron su huelga por un emplazamiento por revisión del contrato colectivo, etcétera, etcétera, pero, desde el interior de la empresa se ha estado fomentando, se ha estado apoyando, financiando a otra organización sindical para que intente hacer contrapeso a los trabajadores huelguistas, al grado tal que incluso hubo un recuento para saber si la huelga estaba o no estallada por la mayoría de los trabajadores. Recuento que pues ganó pues, por la mayoría de los huelguistas, y es una huelga muy emblemática en estos días porque se da en el contexto ya de la entrada en vigor del TEMEC, se da en el contexto de la entrada en vigor de una nueva ley, se da en el contexto de un nuevo gobierno, se da en el contexto de la pandemia y se da en el contexto de que, bueno, la mayoría de las trabajadoras son mujeres que han enfrentado de manera muy valiente los embates que han tenido desde el interior, es decir, desde una clara injerencia para tratar de medrar los esfuerzos de los y las trabajadoras, y que, bueno, es una manera de injerencia y que este convenio 98 evidentemente lo prohíbe tajantemente. Y si me apuran, ahora que México tiene que enviar memorias a la OIT para que informe del cumplimiento del convenio 98 y que las organizaciones sindicales de empleadores y de trabajadores también pueden enviar informes, seguramente habrá algo en este sentido sobre los actos de injerencia. Y bueno, pues otro acto de injerencia es el sostenimiento económico como un medio de control laboral por parte del patrón o de alguna organización. Garantía institucional. Es fundamental la correcta y verdadera aplicación del convenio. Por ello se ve la obligación de crear organismos nacionales cuando ello sea necesario. Y bueno, porque al final del día de nada sirve que se ratifique un convenio si no es para cumplirse. Y como hemos mencionado, un convenio es vinculante. Un convenio tiene que respetarse y el convenio se ratifica, lo adopta el país cuando está dispuesto a ajustar su norma o porque ya la ajustó. Si no, no tendría sentido el
ratificar los convenios, pero también, insisto, tanto empleadores como trabajadores están siempre pendientes de este cumplimiento y cuando esto no sucede, pues evidentemente que presentan sus quejas ante la Organización Internacional del Trabajo. Pero algo muy importante también, y digo que muy importante porque esto sin duda alguna es una de las piedras angulares del convenio 98, es la negociación colectiva. Y la negociación colectiva es el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación colectiva voluntaria para implementar y mejorar las condiciones laborales a través de la firma y revisión de contratos colectivos de trabajo. Es decir, la negociación colectiva debe ser un instrumento que catapulte a las partes. Es decir, la negociación colectiva debe tener resultados para el empleador, para el patrón, pero también debe tener resultados para los trabajadores. Y aquí es donde debe existir el diálogo social. El diálogo social se puede dar entre el gobierno, empleadores y trabajadores, o únicamente entre empleadores y trabajadores. Y son el cruce de información, el cruce de datos, los diálogos que permiten llegar posteriormente a hacer negociaciones que permitan, por un lado, primero, cuidar la fuente de trabajo y segundo, buscar las mejores condiciones de trabajo. En algunos países desarrollados que hay negociación colectiva, generalmente los trabajadores tienen buenos salarios y generalmente los empleadores están satisfechos con sus trabajadores. Vista la negociación colectiva como una oportunidad de desarrollar mecanismos que permitan el crecimiento mutuo, no como muchas veces se ve en nuestro país, como una forma de que el sindicato plantea un emplazamiento a huelga por revisión de contrato colectivo de trabajo y que pretende llevarse todo o nada. Debemos de ir escalando a nuevas formas de buscar el equilibrio entre los factores de la producción y ese camino puede ser el de la negociación colectiva en nuestro país. Bueno, esto ya son otras cosas que tienen que ver con algunas cuestiones. En 1998 se adoptó una declaración de la OIT denominada relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Y bueno, pues esto básicamente dice lo siguiente. Dice que al incorporarse libremente a la OIT, los estados, los países, han aceptado los principios y derechos enunciados en su Constitución y la Declaración de Filadelfia y se comprometen a esforzarse para lograr los objetivos generales de la organización en la medida de sus posibilidades y atendiendo a sus condiciones específicas. Y de manera particular, refiere que todos los miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios aludidos, y me refiero a los fundamentales, tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la organización de respetar, promover y hacer realidad de buena fe y de conformidad con la Constitución de OIT, evidentemente, los principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de los convenios. Y aquí, ya lo habíamos comentado, está en primer lugar la libertad de asociación y la libertad sindical, convenio 87, y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, convenio 98. Y bueno, en resumen, estos dos convenios son convenios hermanos que en estos días están dando mucho de qué hablar, sin duda alguna, y están dando mucho de qué hablar porque al final del día, pues como ustedes saben, se firmó el TEMEC, entró en vigor el TEMEC, ahora trae aspectos que no contenían el Tratado de Libre Comercio de 1994, pero además México también ha celebrado otros tratados, como el Tratado Transpacífico, y en todos estos tratados traen aspectos de carácter laboral. El convenio 87 y el convenio 98
son importantes porque el TEMEC recoge un apartado, que es el apartado laboral, en donde básicamente eso que acabamos de ver ahorita de los derechos fundamentales, déjenme ver si lo puedo compartir, un pedacito nada más. Aquí está, así se ve, ¿verdad? Miren, el capítulo 23 del TEMEC, que es el capítulo laboral, inicia con las definiciones y de entrada habla de la declaración de la OIT sobre los derechos en el trabajo, y que es la de 1998, que la acabamos de mencionar. Pero inmediatamente después habla también de la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y otras protecciones laborales, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Y entonces, esto que yo acabo aquí de leer del TEMEC, pues son básicamente aspectos que están contenidos en el convenio 87 y convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, y que precisamente uno de los grandes debates es procurar la mejora de las condiciones laborales de los obreros mexicanos para que puedan competir con la mano de obra de los países de Estados Unidos y Canadá. Son aspectos que, bueno, ya no me toca hablar de ello porque no terminaríamos, pero sí quiero decir que tienen una relación muy cercana, convenio 87, convenio 98 y el TEMEC, que pues son temas para un mayor análisis para otros foros. Y entonces pasaríamos muy brevemente porque ya estamos también sobre el tiempo, al convenio 189 de la OIT. Déjenme, lo ubico por aquí. Bueno, vamos a hablar muy brevemente de este convenio. Este convenio 189 es el penúltimo, porque déjenme decirles que hay uno reciente, que es el convenio 190, que habla sobre el acoso y violencia en el mundo del trabajo. Este convenio 189 de la OIT, pues es un convenio que fue ratificado en 2011, titulado Convenio 189, Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos. Déjenme decirles que nuestra legislación nacional habla de trabajadoras del hogar, ¿no? Fue reformada la ley, hablaba anteriormente del trabajo doméstico, las activistas, las trabajadoras del hogar, en algún momento consideraron que era un tanto despectivo llamarles trabajadoras domésticas, y la legislación ahora mexicana hace referencia a trabajadoras y trabajadores del hogar. Bueno, este convenio 189 lo adoptó hace 9 años la Conferencia Internacional del Trabajo, y hay que decir al respecto lo siguiente. Este convenio ofrece una protección específica a las trabajadoras y a los trabajadores domésticos. Establece derechos y principios básicos y exige a los estados tomar una serie de medidas con el fin de lograr que el trabajo decente, ahí se de ente, sea una realidad para trabajadoras y trabajadores domésticos. Esto es lo que es, en esencia, el convenio 189. Ahora, ¿qué es el trabajo en el hogar? El convenio 89 define al trabajo doméstico como el trabajo para o dentro de un hogar o varios hogares, y este trabajo puede incluir tareas como limpiar la casa, cocinar, lavar, planchar la ropa, el cuidado de los niños, ancianos o enfermos en una familia, jardinería, vigilancia de la casa, desempeñarse como chofer de la familia e incluso cuidando a los animales domésticos. O sea, es toda una gama de actividades las que encierra el trabajo
doméstico. ¿Y qué es una trabajadora o un trabajador del hogar o doméstico? Según el convenio, una trabajadora o un trabajador doméstico es toda persona que realice el trabajo doméstico dentro de una relación de trabajo. Punto importante es que es una relación de trabajo. No es un acto humanitario que viene realizando una persona a favor de otra para que a cambio de hacerle las tareas del hogar le ofrezca un cuarto, una vivienda o alimento. No, es una relación de trabajo. Una trabajadora o un trabajador doméstico puede trabajar a tiempo completo o a tiempo parcial. Puede ser empleada o empleado por una sola familia o por varios empleadores. Puede que resida en la casa del empleador o puede estar viviendo en su propia residencia. Una trabajadora o un trabajador doméstico también puede estar trabajando en un país extranjero. El conjunto de trabajadoras y trabajadores domésticos están cubiertos por el convenio 189, pero los países pueden decidir excluir algunas categorías. ¿En qué momento? En el momento que van a ratificar el convenio, pueden, en todo caso, solicitar que algunas categorías no sean incluidas, que algunos artículos no sean incluidos. ¿Quién es el empleador o la empleadora de una trabajadora o un trabajador doméstico? El empleador o la empleadora de un trabajador doméstico puede ser un miembro de la familia para quien realiza el trabajo, o también puede ser una agencia o empresa que emplea a trabajadoras y trabajadores domésticos y que los pone a disposición de los hogares. Es decir, pueden ser contratados de manera directa por el empleador o de manera indirecta a través de una agencia. ¿Cuáles son los derechos básicos de las trabajadoras y trabajadores del hogar? Pues bueno, se debe de promover y proteger los derechos humanos de todas y todos los trabajadores domésticos, así lo refiere el preámbulo, el artículo 3 de dicho convenio. El respeto y protección de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, como ya lo hemos platicado, la libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la eliminación obligatoria, la abolición del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, la protección efectiva contra todas formas de abuso, acoso y violencia, y condiciones justas de empleo, incluyendo una vivienda digna. Ahora, ¿qué es lo que dice el convenio? Simplemente lo vamos a mencionar porque ya no tenemos mucho tiempo. Pues habla de la información sobre los términos y condiciones del empleo. Y dice características o información. Debe de hablar sobre la remuneración que va a recibir el trabajador, que debe ser en dinero. Creo que se le fue el audio a nuestro ponente. Aquí, licenciado. Licenciado Alejandro, ¿me escuchas? Decía que los trabajadores domésticos, ahora me conecté desde el celular, perdón, dejé la computadora, tienen algunos derechos básicos. Hablamos de la remuneración, que quede clara, que quede bien específica, que debe haber un salario mínimo en algunos países. Aquí la legislación se modificó y ordenó que se estableciera un salario mínimo para las trabajadoras del hogar. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos aún no ha definido un salario mínimo para las trabajadoras del hogar, pero también el contrato de los trabajadores y trabajadoras del hogar debe contener la información sobre términos y condiciones del empleo, horas de trabajo, seguridad y salud, seguridad social, normas relativas al trabajo infantil, es decir, debe de prohibir el trabajo infantil, debe tener normas relativas a las trabajadoras y trabajadores que viven en la casa con sus empleadores, las condiciones. Debe haber también temas que hablen de las trabajadoras migrantes. Y bueno, es un tema muy profundo, muy amplio. Aún no entra en vigor el convenio en nuestro país, pero sí podría decirles que se estima que
casi 2.227.000 trabajadoras del hogar se emplean en este sector. Esto representa el 4.18 de la población ocupada en nuestro país y que el 97.6 de las trabajadoras del hogar son mujeres y el 2.4 son hombres. Hace falta mucho por hacer en este sentido del trabajo doméstico, del trabajo del hogar propiamente dicho. Lo que pasa es que cuando hablo de trabajo doméstico, pues así lo refiere el convenio 189. Pero bueno, básicamente ahí quedaría la exposición para preguntas si las hay. Y bueno, pues estoy a la orden. Lamento mucho el inconveniente de la falla técnica, pero por aquí estamos. Perfecto, licenciado. Tenemos un par de preguntas muy rápidas, aprovechando estos 4 minutos que nos quedan para antes de que comience el siguiente ponente. La primera es, la comenta el maestro Castañeda López y dice, ¿qué pasa en el caso, un segundo, qué pasa en el caso de las restricciones expresas en la Constitución? ¿Se podrán aplicar los instrumentos internacionales? Sí, por supuesto que se deben de aplicar los instrumentos internacionales, máxime que, por ejemplo, en tratándose del convenio 87, 98 y 189, México ha ratificado y luego entonces está obligado a modificar su normatividad interna, a respetar y a promover todos los postulados que contienen dichos convenios y evidentemente que sí se puede recurrir por la vía internacional. En principio, se puede presentar una queja al Comité de Libertad Sindical, pero también se pueden hacer informes sombra a los que hace el gobierno mexicano en el momento que le toca dar cuenta de algún convenio. Perfecto. Y hay una segunda entonces, pregunta Carlos, dice, hola maestro, gracias por las aportaciones, tengo una pregunta. ¿Cuál es el procedimiento en nuestro derecho interno para que esos convenios de la Organización Internacional del Trabajo se puedan hacer efectivos en la realidad? Bueno, pues a veces se tiene que agotar una serie de instancias. Primeramente se tiene que hacer valer internamente. Después, ante un posible incumplimiento, se puede acudir a una queja, puede recurrir a una queja al Comité de Libertad Sindical. Dentro de las exposiciones que hice, ya no llegamos, pero hay un modelo de una queja ante el Comité de Libertad Sindical cuando se considera hay una violación a uno de estos convenios. Hay muchas otras formas. También la Comisión de Aplicación de Normas, que se reúne constantemente, puede ser de la OIT, puede ser una instancia para denunciar al Estado que está incumpliendo con una obligación y puede ser motivo que la Conferencia Internacional del Trabajo pueda estar el país dentro de una lista de otros países que transgreden derechos de los trabajadores. Se puede hacer valer sin duda alguna. Perfecto, pues entonces creo que ya estamos exactamente justo el tiempo, ¿verdad? Nada más me queda realmente agradecerle mucho que la ponencia que dio, que nos comparta todo esto con nosotros, ¿verdad? Pues muchísimas gracias y vamos pasando con el siguiente ponente. Licenciado Alejandro, muchas gracias. Otra vez, mucho gusto. Sí, por aquí vamos a seguir. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ok, muy bien, vamos continuando directamente para no perder nada de tiempo con el segundo ponente. No sé si por conducto aquí de CUSEA quieren comentar algo o empiezo. Pues vamos presentándolo de una vez, ¿verdad, licenciado Enrique? Les presento entonces aquí al licenciado Enrique. Denme un segundo para abrir su currículum. El licenciado Enrique Andrés Elizondo Cantú. Él es abogado litigante en materia laboral. Es especialista en relaciones laborales. Es asesor y consultor laboral por más de 12 años. Es maestro de cátedra de relaciones laborales. Académico de número en Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social. Autor de ponencias aprobadas en materia laboral a nivel nacional. Es experto legal de la NOM 035 y también es conferencista. Aparte de todo esto, aquí el licenciado tiene un podcast que se los voy a recomendar. Está en Spotify. El podcast se llama Legal Flow
Flow, F-L-O-W. Entonces, para el que tenga ganas de checarlo, adelante, entre ahí y lo pueden revisar. ¿De qué nos va a hablar él? Él nos va a hablar de un tema que se llama Derecho Individual del Trabajo, las nuevas imposiciones en materia de salud mental y hostigamiento sexual, que son temas súper nuevos, donde hay muchísima pregunta. Entonces, pues, licenciado, adelante, vamos escuchándote. Tienes Gracias, completamente David. libre aquí para hacerlo. Te agradezco mucho. A ver, déjame nada más reconfiguro mi presentación. Y el objetivo de esta plática es transmitir y sensibilizar a las personas que nos están escuchando que el hostigamiento y la salud mental y la violencia laboral hoy en día y desde mucho tiempo atrás son una realidad, la cual todas las empresas lo enfrentan. Y es un tema que vamos a abordar desde varios aspectos los cuales voy a ir aterrizando poco a poco, que nos vamos a ir desde la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo y posteriormente sobre nuestras leyes locales o más bien federales, la Ley del Trabajo, la NOM 035, y vamos a ver cómo aplicarlo a los centros de trabajo, porque no nada más basta con que esté en el tintero, hay que aplicarlo. Y la presidenta de la Comisión de la Cámara de Comercio de Madagascar ha definido estos problemas, que el hecho que un empleado padezca de violencia o acoso en el lugar de trabajo también repercute de forma adversa en nuestras empresas, no solo en el plano moral, sino también en el económico, porque disminuirá el rendimiento de ese empleo y, en última instancia, el nivel general de la productividad de la empresa. Y al final de cuentas, estos problemas, como lo mencionó hace un momento el maestro Alejandro, la OIT los ha abordado y los aborda desde hace más de 70 años, que en la Declaración de Filadelfia, aprobada en el 44, se definió que todos los seres humanos, independientemente de su raza, credo o sexo, tienen derecho a un bienestar material y a su desarrollo espiritual, en condiciones de libertad y dignidad y de seguridad económica e igualdad de oportunidades. Es entonces que la salud mental y la violencia sexual son dos vertientes muy fuertes y que tienen mucho fondo, el cual trataré de abordar para que quede muy claro. Es entonces que la salud mental lo ha definido la OMS como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es entonces que este es un bienestar integral, el cual todo ser humano debe de tener. Es lo óptimo. Es el estado que una buena alimentación, que tengas convivios con personas, con tu familia, en tus centros de trabajo, debes mantener. Pero lamentablemente existen situaciones adversas y la norma 35, que es desde el 2018, una norma que fue compartida por el gobierno federal, contempla la forma de apoyar y resolver la salud mental de los empleados y los problemas que estos conlleva. Desde el 2018 esta norma ha estado vigente y se la ha conocido coloquialmente como la norma del estrés laboral. Las obligaciones de las empresas es evaluar y consultar todos los centros de trabajo para que puedan tener un conocimiento de su clima laboral y este clima laboral poder transmitirlo a la Secretaría del Trabajo si es que son inspeccionados. La norma 35 tiene obligaciones partidas, porque en el 2019 ya comenzó con una serie de obligaciones y en el 2020, en octubre, va a comenzar las nuevas imposiciones. Es entonces que la falta de una salud mental, la NOM 035 las cataloga como factores de riesgo psicosocial. Y son todos aquellos que puedan provocar trastornos de sueño-vigilia, que generen estrés, que generen una adaptación distinta a la que el ser humano está acostumbrado.
los problemas mentales derivados del trabajo, derivados de cargas de trabajo excesivas, de horario extra recurrente, de una presión, de hostigamiento, de violencia, generan que el ser humano tenga un factor de riesgo psicosocial y por lo tanto la norma trae los elementos de cómo abordarlo. Y además considera que los acontecimientos traumáticos severos son todos aquellos que el ser humano o el trabajador ha experimentado porque se le cayó la loza al compañero, porque chocó, porque fue secuestrado, porque en una tienda de conveniencia lo asaltaron. Son todos acontecimientos que el trabajador vive y eso lo provoca una secuela. Es entonces que el factor de riesgo psicosocial y el acontecimiento traumático severo, las empresas al día de hoy tienen la obligación de vigilar, cuidar y darle un seguimiento para que el trabajador pueda poder reincorporarse a su vida diaria y vida activa. Pero no nada más esto se contempla, porque también tenemos lo que es la violencia laboral, que se considera como actos de hostigamiento, malos tratos o violencia sexual que vamos a abordar más adelante. La Organización Internacional del Trabajo define que la violencia psicológica y el agotamiento psíquico se tratan de actos que generan depresión asociados al entorno profesional. El agotamiento psíquico frecuente como consecuencia de la presión ejercida para armonizar el rendimiento personal con el nivel que exigen las empresas multinacionales. Entonces, esto es la salud mental y la falta de ella. Pero el día de hoy tenemos una realidad que nadie la contempló en el tintero, porque el COVID-19 ha provocado que todas las empresas, que todos los trabajadores, que todos los empleados hayan tenido una suspensión disruptiva a su día a día y han generado una nueva normalidad. Esa nueva normalidad es la mencionada del teletrabajo, quien tenga la fortuna de tenerla, porque los que no y estén en empresas indispensables tienen que acudir y eso va a generar otro factor. Y la OIT, a través de sus especialistas sobre seguridad y salud del trabajo, mencionan que el teletrabajo se ha convertido en la nueva normalidad y eso ha sometido a todos los trabajadores a nuevas tensiones, ya que se encuentran aislados o tratando de conciliar las responsabilidades profesionales y familiares, o perciben que las fronteras entre la vida profesional y personal no son nítidas cuando trabajan a distancia. El fenómeno ha sido tan repentino y masivo que ninguna norma de teletrabajo ofrece una protección adecuada para ese nuevo espacio de trabajo. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Tenemos una realidad que ni siquiera la Constitución, la Ley del Trabajo, tratados internacionales, OIT, OMS han considerado. Y ese es un reto que las empresas al día de hoy, que ya están obligadas, deben asumir para poder sacarlo adelante y que sus trabajadores sean productivos, que sus trabajadores tengan una eficiencia acostumbrada, que sus trabajadores no tengan estados de depresión, no tengan estados de ansiedad y que sus trabajadores puedan dar el ancho que se espera sin repercusiones. Eso es del lado de vista del patrón, pero del lado de vista del trabajador, el trabajador al día de hoy tiene miedo de que sea despedido, miedo de enfermarse, tiene miedo de que le recorten el sueldo, tiene miedo de que en cualquier situación que no le compete a sus responsabilidades se vea afectado y eso genera tensión. ¿Y esa tensión qué conlleva? Agotamiento psíquico. Genera un estrés al que nadie estaba impuesto a vivir. Partiendo al siguiente punto, ¿qué es la violencia sexual laboral y por qué es tan importante tocar este tema acompañado de la salud mental? La Ley del Trabajo ha contemplado en la última reforma
el hostigamiento y el acoso sexual de una forma más definida, porque en la reforma del 2012 únicamente se mencionaban, pero ahora se entiende que el hostigamiento es el ejercicio del poder entre una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral. ¿Qué es esto? Aquí hay una relación de arriba hacia abajo. El poder genera presión y el hostigamiento son conductas verbales, físicas o ambas. ¿Qué es el acoso sexual? Es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un plano que todos se pueden conllevar. Es el compañero, es las situaciones que generan miradas lascivas, tocamientos, insinuaciones, una situación o un clima laboral adverso para el agresor, para la víctima. Los agresores muchas veces es una sola persona o puede ser un conjunto de ellas. Esto genera un estado de indefensión y de riesgos para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Y lamentablemente en las compañías, en las empresas, en las oficinas, esta tendencia se da con miradas lascivas, se da con tocamientos, se da con empujones, se da de una y muchas formas. Lamentablemente, todo eso violenta los derechos fundamentales de cada individuo. Entonces, hasta este punto, ya aterrizamos la salud mental y la violencia sexual. Entonces, la OMS la considera, la Organización Internacional del Trabajo lo contempla, la Ley del Trabajo existen esas figuras y la norma 35 es el instrumento para poder darle solución. Pero esto no nada más sucede en México, esto también sucede en todo el mundo, es un interés mundial, tal como lo manifestó anteriormente la presidenta de la Cámara de Comercio de Madagascar. El hecho de que un empleado padezca de violencia o acoso en el lugar de trabajo también repercute de forma adversa en nuestras empresas, no solo en el plano moral, sino también en el económico, porque disminuye el rendimiento de ese empleado y en última instancia el nivel general de productividad de la empresa. ¿A qué voy? El acoso sexual provoca ansiedad, perjuicios y sufrimientos. En situaciones extremas puede llegar a causar asesinatos o suicidios. La violencia y el acoso ocasionan asimismo pérdidas de miles de millones de dólares, de pesos, de cualquier moneda. Como consecuencia de esto, el costo del reemplazo del personal y la reducción del nivel de productividad es alto. Si bien la violencia y el acoso se abordan en varias normas de las recientes conferencias de la OIT, y en ninguna de ellas se define fehacientemente ni se proporcionan directrices pertinentes para facilitar su prevención. Hasta el año 2019, en donde ya se contempla un convenio donde se define lo que es la violencia y el acoso. Pero eso, aterrizarlo a nuestras empresas, aterrizarlo al día a día, es el problema que nos enfrentamos los abogados, la gente que está en recursos humanos, los directores o la gente que le interesa el cumplimiento legal de todas las normas. Y de estas normas son las que estamos viendo. En primera instancia, ¿por qué hablo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una nueva norma, o más bien, sus derechos fundamentales se contemplan como una nueva imposición? Porque el violentar la salud mental o la esfera jurídica de la víctima a través del acoso o el hostigamiento, ¿qué generan? Se genera la violencia al derecho a la vida, al derecho a la integridad física, a la libertad sexual, al libre desarrollo de la persona. Genera la prohibición de la discriminación. La violencia sexual es una forma de discriminar. Se violenta un trato digno, se violenta el derecho al trabajo, se violenta el medio ambiente laboral sano, se violentan las condiciones justas para el desarrollo del trabajo, se violenta la igualdad ante la ley y se violenta un nivel de vida adecuado. Y esto no lo digo yo, esto
Lo manifiesta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde establece qué es el derecho a una vida digna, qué es el derecho a un libre desarrollo de la persona. Ahora, la ley del trabajo. ¿Qué significa tener estas figuras jurídicas en la ley? Para empezar, establece, uno, las definiciones. Seguido, tenemos la figura de la rescisión, en donde todo acto de hostigamiento y o acoso sexual que se haga en contra de un trabajador por parte del patrón o que se haga de un compañero hacia otro compañero es causal de rescisión. ¿Y qué significa la rescisión en materia laboral? Pues es terminar una relación sin responsabilidad para el empleador, porque hay que tomar en cuenta que esto es violencia, es un delito. Y desafortunadamente, aquellas empresas que lo permitan y que siga continuando van a generar una baja y van a generar un clima laboral adverso a cualquier persona. Y la violencia y el hostigamiento no solamente es para las damas, también es para los varones. Y esto se da en cualquier nivel. Por ello, también el artículo 51 contempla la rescisión por parte del trabajador hacia el patrón si se da cuenta que tuvo actos de hostigamiento o violencia. Porque de un lado son las obligaciones patronales, pero del otro también están las obligaciones y los derechos de los trabajadores para poder sentirse seguros ante su ambiente de trabajo. Adicional, la ley del trabajo contempla las obligaciones patronales de implementar protocolos en contra del hostigamiento y el acoso. Esto en su artículo 132 y en el 133 expresamente establece la prohibición patronal de tolerar, de hacer o permitir actos de hostigamiento o violencia sexual. Además, en la nueva normalidad laboral de justicia, tenemos en cuenta que todos aquellos asuntos que se deriven de violencia sexual no pasarán por la conciliación obligatoria de los centros de conciliación, sino serán de importancia grave y el juzgador, el juez laboral, va a poder entrar al estudio directamente sin entrar hacia la conciliación. Entonces, tenemos la Constitución Política, la Ley del Trabajo y a últimas fechas el capítulo 23 del TEMEC, en donde el licenciado Alejandro hace un momento lo abordó. Pero en el capítulo laboral, y es aquí donde yo quiero hacer énfasis, México se compromete tanto con Estados Unidos y Canadá para eliminar la discriminación en el empleo y la ocupación y apoyan el objetivo de promover la igualdad de la mujer en el centro de trabajo. Por consiguiente, cada parte implementará políticas que se consideren apropiadas para proteger a los trabajadores contra la discriminación en el empleo basada en el sexo. Incluye el acoso sexual. De esto también deben cuidar el embarazo, la orientación sexual, la identidad de género, la responsabilidad del cuidado. Se deberán proporcionar licencias para el nacimiento o adopción de infantes. Todo esto son lo que contempla el capítulo 23 laboral sobre el TEMEC. Pero esto aterrizado a nuestra realidad, ¿qué es? La norma 035. Y esta norma 035 obliga la identificación, el registro, la prevención, la obligación de hacer y de no hacer, el seguimiento de situaciones identificadas y el establecer protocolos. Lamentablemente, hasta el 2018 se consideraba esta norma y en lo personal, pienso yo que México va tarde, porque en el litigio ya me ha tocado tener casos vivenciales en donde una falta, no del protocolo de la norma, una falta de compromiso de la empresa con los trabajadores generó problemas de litigio y generó problemas de derecho individual a tal grado que le costaron muy caros a la empresa. Para recordar,
Una empresa de tiendas, el supervisor hostigaba a la empleada. Recordemos que el hostigamiento es ejercer abuso del poder. Entonces, este supervisor le alcanzaba con la mano la pierna, le rozaba frecuentemente y la empleada llegó a un punto donde ya no aguantó esta situación y en vez de ir a su departamento de recursos humanos, en vez de denunciar esta práctica, se va al Ministerio Público en su momento y ejerce la denuncia. Posteriormente se va a la Junta de Conciliación a alegar un despido injustificado por esta situación, más aparte la violencia que sufrió. Hace 10 años, hablar sobre violencia sexual, sobre protocolos contra esta violencia, estábamos en pañales y lamentablemente la empleada tuvo miedo porque no existe un protocolo contra la violencia, no existe una línea de denuncia interna y estamos hablando de una empresa grande. Es entonces que esta situación a la hora de resolverse en los tribunales, ¿cómo se resuelve? La empresa asume la responsabilidad que tiene como marca, como centro, como empresa, liquida a la trabajadora porque ella no se siente a gusto de regresar y pone en evidencia al supervisor en donde trae una denuncia en contra de él y dice, oye, esto no se da nada más porque es tu palabra contra la de ella. Esta es una realidad y se tomaron cartas en el asunto. Otra experiencia que me tocó atender lamentablemente en una empresa de maquila y esta empresa, los problemas de las maquiladoras están en todo el mundo, en donde existe una negociación sexual para poder tener trabajo y que el operador pueda tener pago de nómina, tiempos extras y pago de las variables. Y hablo de trabajador porque tenía una supervisora. ¿Qué significa? La supervisora hostigaba al operario para que cada semana le invitara a salir al cine, a comer y a pasar la noche con él para que en la siguiente semana le pasara mayor producción y él pudiera no facturar, pudiera gestionar el cobro de tiempos extras y el tiempo de variables para que pudiera tener mayor salario. ¿Y qué sucedió aquí? El miedo del hombre al que dirán, aquí no hubo denuncia. Esto se descubrió cuando la supervisora cambió de empleo. Los trabajadores manifestaron que tenían miedo de las situaciones que tenían, porque no nada más lo hizo con uno, lo hizo con varios. Esto es una situación de hostigamiento, es una situación real. Por otro lado, otra situación que me tocó vivir como abogado es que 2 trabajadores hostigaban y violentaban a un hombre más joven en sus bromas entre caballeros, por así decirlo, pero realmente era un abuso y violación sexual que enfrentó este tercero. Esa situación, ¿qué pasó en ese momento? La empresa se da cuenta a través de las cámaras que hubo una violación sexual al trabajador de menos edad por estos 2 hombres y al momento de la entrevista con la víctima, se le preguntó, oye, ¿por qué no denunciaste? Simplemente porque tenía miedo a las represalias, miedo al qué dirán por parte de los compañeros del trabajo. Entonces, la violencia laboral y las violencias de hostigamiento son cosas que se viven día con día, pero lamentablemente la gente tiene miedo si es que no existe una forma de resolverlo. La gente no quiere denunciar y si se toma el valor de denunciar, vamos a ver cómo responde la empresa. Entonces, esto se puede resolver a través de un sistema, a través de un programa. Pero antes de entrar a eso, los riesgos que estas situaciones conllevan en los centros de trabajo, de entrada son pérdidas económicas, seguido por dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo a situaciones que no estamos contemplando.
Si la empresa es muy chica, no tienen abogados, no tienen personal de recursos humanos para dedicarle a esa situación y el director o el emprendedor tienen que dedicarle el tiempo a resolver una situación que ellos ni siquiera estaban contemplados a prever. Seguido de ello, los riesgos de una rescisión laboral, tanto el artículo 47 como el 51, más todas las consecuencias legales, económicas que esto conlleve. Seguido, si son empresas transnacionales, se enfrentan al mecanismo laboral de respuesta rápida por la afectación de su entorno psicosocial y de su entorno sexual. Este mecanismo laboral de respuesta rápida es una denuncia que puede poner un trabajador si no se le da atención a su situación expresa hacia la oficina de Estados Unidos o hacia la oficina de Canadá, afectando la operación interna de la oficina en México. Este es un tema bien interesante que viene en el TMEC y otros abogados ponentes lo abordarán. Respecto a la norma 35, si esta situación legal se lleva a los tribunales, puede repercutir en una multa a la empresa desde 22,000 a 441,000 pesos. Esta cifra se actualiza porque es en UMAS y en el 2021, 2022 puede incrementar. Y ya por último es la reputación del centro de trabajo o de la empresa. Y aquí vamos a entrar a lo que más me gusta de todos estos temas, ese es el cómo prevenir, porque esta es la parte de las relaciones laborales de todas las empresas. La OIT ha considerado programas para un mejor trabajo y hay que tener cambios de actitud y de comportamiento en las empresas para que los hombres y las mujeres, las comunidades LGBTI puedan estar trabajando y se sientan seguros en su empleo. El acoso y el hostigamiento no solo es para mujeres, también es para varones o para cualquier persona que habite o cohabite los centros de trabajo. Entonces, a todo esto que ya hemos hablado, se puede resolver a través de un compliance laboral o la solución de acatar todas las normas que ya vimos de la OIT, del TMEC, la Ley del Trabajo y la norma 035. Porque el compliance laboral es un sistema de gestión que previene riesgos de incumplimientos, controla, reeduca, vigila y acompaña a la creación de una cultura de integridad corporativa. Esto es un sistema que debe ver 3 escenarios: antes, durante y después. Porque en el antes vamos a evaluar qué tipo de trabajadores queremos en nuestra compañía. Vamos a meternos en los perfiles, en las habilidades blandas, en las habilidades corporativas, para que al final de cuentas durante el después es el momento de la operación. No tengamos problemas con acosos, hostigamientos o problemas severos que conlleven a tener a la empresa en un problema. El sistema del cumplimiento laboral es reducir riesgos económicos, legales, de reputación y de situaciones adversas a la empresa. Entonces, el compliance laboral es un sistema de gestión para prevenir, para reeducar y vigilar. Pero esto, ¿qué no significa que es la norma 35? Sí, es parte de la norma 35, porque todo esto debe estar acompañado de los mecanismos que aborda la norma. Y esta plática no es para meterme a esos mecanismos, sino es para ver cómo podemos solucionar si ya tenemos un problema. ¿Cómo podemos hacer si nos vamos a enfrentar a uno y cómo podemos prevenirlo? Entonces, en estos sistemas vamos a crear, bueno, si ya tenemos un problema de acoso o de hostigamiento, hay que identificarlo. Seguido,
hay que establecer un lineamiento entre abogados y directores o entre abogados y recursos humanos para ver qué postura pública vamos a adoptar. Las empresas deben tener en cuenta que todos los trabajadores los están viendo. Si existe un problema de denuncia, perdón, si existe un problema de acoso, si existe un problema de hostigamiento, de violencia tal cual, y la empresa no toma cartas en el asunto, se va para abajo. Las redes sociales, es muy fácil que alguien enojado publique que tal empresa no me atendió mi problema interno. Esto, como ya lo mencioné, va a generar deficiencias económicas. Se debe buscar mitigar que esta acción de hostigamiento o acoso se materialice. Y en caso que se materializó, la empresa debe tomar cartas en el asunto. En caso de que no tengamos problemas y queremos crear unas formas de apoyar a todos nuestros trabajadores, hay que crear líneas de denuncia por conductas ilegales para que cualquier trabajador o trabajadora tenga la facilidad de hablar a la persona encargada y reportar un problema, tanto del jefe, del compañero o del supervisor o de quien esté enfrentando esta situación adversa. Debemos establecer sanciones disciplinarias o recomendaciones en caso de que tengamos problemas derivados de estas situaciones. Seguido, debemos mitigar las consecuencias laborales que esto conlleve. No hay que permitir que esto se nos salga de las manos, no hay que permitir que se salga de control, porque un problema legal no controlado genera consecuencias económicas grandes. Y por último, el trabajador que fue víctima busca una justicia interna por parte de la empresa, porque si no lo obtiene, va a ir a activar los mecanismos legales correspondientes para obtener esta justicia. Pero me van a decir, oye, Enrique, esto es para las empresas grandes. No, esto es para todos. De 1 a 15 trabajadores contemplan la norma 035 como una empresa chica, pero si en las oficinas, si en los lugares de trabajo establecemos un decálogo, aun cuando muy pequeña la empresa, de qué hacer, de qué tolerar, de qué no tolerar, vamos a poder crear mecanismos para que los trabajadores se sientan seguros, se sientan respaldados. Y seguido de esto, hay que hacerlo público, que todos conozcan la postura de la empresa, de la oficina, que va a adoptar en caso de que se suscite una situación adversa. Y no nada más hay que dejarlo en papel, hay que adoptarlo. El jefe, el director, el supervisor deben ser ejemplo de estos decálogos. Deben ser ejemplo de que no se tolerarán situaciones de hostigamiento, de violencia, de acoso, de un comportamiento no permitido para el 2020, ni en un futuro. A estas situaciones, si las establecimos en un decálogo, las damas, los caballeros, cualquier persona de cualquier comunidad se va a sentir respaldada y apoyada, porque va a saber que en caso que tenga un problema, ¿qué hacer? Estos mecanismos deben estar públicos y se les debe dar seguimiento dejando evidencias. Y para resolver hay que ir a la causa raíz de resolver estas situaciones. Pero estos mecanismos no se van a generar si el jefe o el director no se alinean a estos sistemas. ¿De qué sirve tener tantos decálogos, tantas posturas públicas si el director no los adopta? ¿De qué sirve tener un seguimiento para problemas de acoso si el jefe es el que acosa? Nunca vamos a resolver esto desde raíz. Y esto lo deben hacer los abogados, la gente de recursos humanos, la gente de relaciones laborales que esté encargada de darle seguimiento a estas posturas. Porque no es nada más un mecanismo que se va a generar hoy y mañana se va a olvidar. Es un músculo que vamos a tener que hacer en cambio de chip.
Es el ejemplo más claro que me gusta recalcar. El mexicano en nuestro país maneja como quiere, pero si va a Estados Unidos tiene un cambio de chip en donde no manejes con el celular, ponte el cinturón, ten cuidado, los niños van atrás. Todas estas situaciones generan un cambio de chip en donde te hace comportarte mejor. Ese es el objetivo de un compliance laboral sano. Y esto es la forma de tomar acción sobre las situaciones de cómo resolver los problemas de salud mental y de violencia sexual. Acompañado de la norma 35, que la obligación la siguiente obligación comienza en octubre del 2020. Y ya para concluir, porque vamos sobre el tiempo, la OIT ha hecho algunas recomendaciones al 2020 sobre violencia y hostigamiento en COVID-19. Recordemos que estamos viviendo una realidad que hace un año no enfrentábamos. ¿Y esto qué es? Uno, se debe desarrollar una política interna en donde todos los empleados conozcan qué hacer en caso de una agresión sexual u hostigamiento. Dos, implementar mecanismos para que los empleados puedan protegerse en caso de que un tercero haga un acoso u hostigamiento durante la pandemia. Porque el acoso o el hostigamiento no nada más es interno, también es de terceras personas. Muchas veces en las negociaciones comerciales hay actos de acoso. Oye, te invito a unos tragos, vamos allá, no sé, pero se puede generar. 3, constantemente debes consultar a tus empleados si se encuentran seguros, tranquilos, o bien si han sufrido un acoso o violencia sexual. Esto yo lo sugiero que sea confidencial. Inclusive la norma 035 ya contempla este aspecto. Y si tú eres el encargado de darle este seguimiento, insisto, la confidencialidad ante las situaciones de víctimas es lo más importante. 4, capacita a todos. Da instrucciones claras y precisas. Evita situaciones hostiles en donde puedan verse involucrados clientes, pacientes, pasajeros o cualquier miembro en general que tenga relación en la empresa u oficina de gobierno. Recordemos que el ambiente debe ser general y debe contemplar un ambiente tranquilo para todos. 5. Establece procedimientos en contra de la discriminación y violencia dentro del centro de trabajo y motiva a las campañas en contra de la violencia en los centros de trabajo, violencia doméstica en los hogares, porque también al día de hoy la violencia interna de las casas está a la alza. Promueve ejercicios de esparcimiento mental durante la pandemia con el limitar de posibles riesgos. Recordemos que el encierro vuelve locos a todos. Entonces, no hay que hacer ollas de presión en la casa para que exploten en las empresas. Y sobre el ambiente de trabajo positivo, recordemos, yo mencionaba, hay que ser líderes, hay que tener un cambio de mentalidad. Entonces, quien sea el encargado de esto debe mantenerse informado siempre sobre la información del gobierno local y federal sobre el estatus de la pandemia. 2, aplicar políticas y protocolos necesarios para el centro de trabajo durante la pandemia, porque la gente que está yendo a trabajar puede tener miedo en el traslado, que su empresa no está adoptando nuevos mecanismos, que no se sientan seguros y eso genera problemas de salud mental. Y esto va a generar un factor de riesgo. ¿Y quién va a absorber esto? La empresa. Transmite propósitos y valores a todos los trabajadores, haciéndolos sensibles. Y en ellos acompáñalos a que lo vean el cambio. Promueve entre los mismos trabajadores que tengan actividades de reacción y salud mental con el fin de no tener una crisis por ello. Con las experiencias del COVID-19 trata de transmitir y hacer un cambio y tomar ventajas con el fin de promover un ambiente positivo en los ambientes de trabajo, que no se quede en el tintero. Si estás trabajando, si ya pasaste el bache del COVID-19, haz un cambio, transmítelo a tus compañeros, a
a todos los trabajadores y manténles una visión positiva, que esto va a pasar y que vamos a vernos todos remunerados, mejorados por esta situación. Por último, trata de que todos los días tu equipo de trabajo pueda sobrellevar la pandemia y ver hacia el futuro con el fin de consolidarse como equipo. Sé un ejemplo para tu staff. Tu comportamiento debe transmitir una fuerza tal cual se comparta a la fortaleza de los compañeros y los empleados. Esta es una recomendación que le hace la Organización Internacional del Trabajo ante las situaciones adversas de la pandemia. Para concluir, espero que se haya cumplido el objetivo en donde definimos qué es salud mental, qué es la violencia laboral, cuáles son las normas que la regulan, cuáles son los riesgos de que cualquier persona lo enfrente y ya por último, qué acciones debemos seguir, qué acciones debemos tomar para hacer un cambio, para resolver o para prevenir. La prevención es algo que la gente poco a poco ha ido adoptando y ha ido beneficiándose. El beneficio de una buena prevención es mejora en la productividad, mejoras económicas, que los trabajadores tengan la camiseta bien puesta y no solamente se ponen la camiseta, la sudan. Y cuarto, la confianza de que tu centro de trabajo, de que tu empresa va por un buen camino. Con esto concluyo. Les agradezco el tiempo. Les recuerdo que pueden escuchar mi podcast todas las semanas en Spotify o en cualquier situación que ustedes, en cualquier aplicación que prefieran. Y ya con esto concluyo, David. Gracias. Perfecto, licenciado. Pues muchísimas gracias. Muy, muy interesante. Temas yo creo que son súper novedosos. Creo que es de lo que más le interesa ahorita a las personas. Tenemos aquí un par de preguntitas para abusar de tu confianza. Claro. Ahí te va la primera. Nos lo comenta Gabriela Bichel. Dame un segundo para ubicarla. Y dice, la norma 035 es aplicable a trabajadores de organismos descentralizados del gobierno federal. Esta norma 035 está hecho para entidades privadas, pero sí deben adoptar una similitud en la prevención del riesgo psicosocial y de violencia, porque al final de cuentas, México ya se comprometió a través del TMEC de darle continuidad darle continuidad a erradicar la violencia sexual, violencia laboral y con riesgos psicosociales. Entonces, no expresamente a entidades descentralizadas, pero sí debe generarse un resultado inmediato y un seguimiento como debe de ser. Ok, perfecto. Y otra pregunta, ¿el mecanismo laboral de respuesta rápida aplica para todas las empresas dentro del país y para cualquier tipo de conflicto laboral? No, este mecanismo es para las empresas públicas o para las empresas públicas, me refiero que cotizan a la bolsa, que son públicas para inversión, o aquellas empresas que tengan su oficina en Estados Unidos o Canadá. Por ejemplo, el TMEC beneficia a las empresas con menos paga de aranceles o la nula paga de aranceles en la fabricación de sus objetos que crean. Entonces, si la maquila está en México y su empresa tiene un corporativo en Estados Unidos y en México se están viendo estas situaciones adversas, el mecanismo actúa cuando la empresa tiene oficina en Estados Unidos y en México. Okay. No para empresas meramente nacionales. Espero haya quedado un poquito claro ese mecanismo. Perfecto. Y una última pregunta nos queda aquí. Igual Carlos comenta, ¿cuáles son las consecuencias para las empresas o centros de trabajo que no cuentan con mecanismos para prevenir los actos de acoso y hostigamiento? Los riesgos son los que mencioné hace un momento. Primero es la pérdida económica.
seguido de se le va a dedicar tiempo, dinero y esfuerzo a resolver estos problemas. Tercero, litigios individuales en donde puede existir rescisión por parte de la empresa o rescisión por parte del trabajador. ¿Qué es esta rescisión? Al final de cuentas estamos hablando de el cobro de la prima de antigüedad, el cobro de salarios caídos por un año, la reclamación de 3 meses, más aparte todas sus partes proporcionales. Entonces, en dinero, eso son miles de pesos, los cuales que una empresa va a tener que sufragar después de que un juez laboral o de que la Junta de Conciliación lo resuelva. Ahora, si no quiere pagar, va a tener que enfrentar un litigio que le va a costar abogados, que le va a costar dedicarle el tiempo al problema laboral en vez de estar dedicado a la empresa. Además, si el trabajador o si el abogado se pone vivo y le informa a la Secretaría del Trabajo o a la Oficina del Trabajo correspondiente para que inspeccione estas situaciones respecto a la norma 35 o respecto a la omisión de esta obligación, puede existir una multa. Y ya por último, si no cabe más de perder dinero, afecta la reputación de la empresa, porque con la comunicación que tenemos hoy en día se propaga la noticia y puede afectar a un emprendedor, a una empresa chica o a una empresa mediana o a una empresa grande. Digo, ya estamos con una tecnología de comunicación tan ágil que si las empresas no tienen estos métodos, estos sistemas van a ir desapareciendo, porque la nueva realidad que buscamos todos es tener un sistema, como lo dije hace un momento, que controle, reeduque, vigile y genere una nueva cultura de integridad corporativa. Perfecto, licenciado. Pues creo que quedó súper mega claro la respuesta y creo que es muy buena forma de cerrar tu ponencia, ¿verdad? Bueno, entonces, ya con estos... Adiós. ¿Pero vas a comentar algo? ¿O? No. Ya listo, perfecto. Entonces, pues vamos entonces cerrando formalmente, ¿verdad, licenciado? Te agradezco mucho, ¿verdad? Y pues bueno, a ti, al licenciado Avilés y a todos los que nos están viendo, pues no me queda más que agradecerles por la asistencia, por la atención que nos brindaron el día de hoy, ¿verdad? Y pues en nombre de la Academia de Derecho Social e Ambiental, así como también del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas, les agradezco a todos su asistencia, en particular a los profesores inscritos al departamento. Muchísimas gracias por la atención y pues continuamos con el curso el día de mañana. Muchas gracias y buenas tardes o buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.